Ok, listo. Ok, buenas tardes a todos. Ok, vamos a trabajar hoy en una charla, taller. Entonces, para eso le estoy copiando, voy a hacerlo una vez más. Ok, les copié una carpeta, un link de una carpeta compartida en el Drive. La idea es que la descarguen. Ok, y con eso vamos a trabajar. Entonces, ok, unos segunditos para que la descarguen si no la han descargado. Y entonces, mientras lo hacen, yo voy a abrir el primer archivo. Que esa carpeta que les compartí es justo esta que tengo yo aquí en mi Drive, que dice carpeta compartida. Que este archivo lo voy a quitar, porque es el de... No. Ok, chao. Ok, listo. Entonces, lo que tengo aquí son 3 archivos de Google Colab, que es un entorno para desarrollo en línea de Google, okay, donde se puede poner código Python. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estos dos que puse acá, en realidad están en código bueno, para Google Colab, pero en realidad lo que tengo ahí es como la teoría de lo que vamos a ver. Y el ejercicio que vamos a hacer es este que dice regresión lineal charla, y ese archivo va a usar este archivo de datos. Entonces vamos a trabajar con este archivo de datos y con este archivo que es el que tiene el código. Entonces, principalmente necesito que suban en una carpeta en el Drive este archivo, el que dice salary.data, porque después lo vamos a jalar desde el archivo del código. ¿Okay? Entonces voy a abrir este. Bueno, aquí tengo como 1000 abiertos, pero voy a volver a abrir este. Perdón, voy a abrir el otro. Que voy a abrir este, que es el de teoría. Ok, no quiero que la charla sea pura teoría, sino que lo que quiero es que hagamos algo. ¿Okay? Entonces, así muy rápidamente, y ahí les queda para que ustedes lo puedan ver. De hecho, yo no sé si ustedes estuvieron en la charla del martes del profesor Lemar, entonces, que tampoco quiero ser repetitivo con lo mismo. Ok, entonces aquí una pequeña definición que me encontré aquí de un libro de Machine Learning. Entonces dice, como una forma de inteligencia artificial, el aprendizaje automático permite que las computadoras aprendan a través de la experiencia, hacer predicciones sobre el futuro utilizando datos recopilados del pasado. Entonces, básicamente yo lo que tengo son datos, ya sea, por ejemplo, imágenes que yo le ingreso como entrada o archivos de datos, por ejemplo, un Excel, un archivo separado por comas, etcétera. Eso es con lo que yo alimento el algoritmo y lo que se trata es de hacer algún tipo de predicciones. ¿Okay? Dentro de las categorías de Machine Learning está el aprendizaje supervisado, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Entonces, tenemos un archivo etiquetado, que eso significa que yo tengo los datos con la respuesta. Entonces, en este caso, aquí no se ve muy bien, voy a hacerlo más grande. Que este es un archivo bastante sencillo que tiene aquí los años de experiencia y el salario. Entonces, aquí tengo que por un año de experiencia se gana 39,000 no sé cuánto, que por 2 años de experiencia se gana 43,000 no sé cuánto, y ahí va. Por 4 años se gana tanto. Entonces, esto, si yo se lo meto al sistema, entonces eso yo le estoy dando la respuesta. O sea, yo lo que quisiera es que el sistema haga una predicción de cuánto va a ganar una persona. Entonces, si fuera es el caso, entonces yo tendría nada más que darle, por ejemplo, 3.5 años y necesito que ella me dé cuánto va a ganar. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo le estoy metiendo unos valores para que él después busque asociaciones entre los datos y haga luego una predicción de manera que yo le dé un dato cualquiera, digamos 4 años,
o 40 años y me diga aquí cuánto va a ganar. Entonces, cuando yo le doy que la entrada y la respuesta, lo que yo más adelante quiero predecir, entonces estoy en aprendizaje supervisado. ¿Ok? Aprendizaje no supervisado es cuando yo no le doy las etiquetas. Por ejemplo, yo tengo, no sé, yo le doy imágenes de, no sé, de perros y gatos, y entonces yo quiero que él separe en dos categorías cuáles son perros y cuáles son gatos. Pero yo nunca le entrené para decirle cuáles son perros y cuáles son gatos. Entonces yo simplemente le meto una carpeta llena de un montón de imágenes y el sistema lo que va a hacer es buscar características en ellas y decir, bueno, estas se parecen a estas, entonces estas las agrupo por acá y estas otras se parecen a esas otras y las agrupo por allá. Obviamente el sistema no sabe qué es qué, si son perros o sin gatos o lo que sea, pero buscó características similares y las agrupó. De hecho, justo ayer me di cuenta que en el teléfono aquí que tengo yo, que hay una funcionalidad en la galería de las fotos y entonces ahora tiene una cosa que dice historias, lo voy a buscar aquí, y entonces él hizo una clasificación, o sea, yo ni lo había visto, entonces me hizo una carpeta de historias y entonces hizo una clasificación, entonces me puso de imágenes de niños, entonces me salen todas las fotos de mi hija, imágenes de animales, entonces me salen todas las fotos de un día que fuimos al zoológico. Entonces, él no sabía que, que era qué, pero las fue agrupando. Entonces, eso es aprendizaje no supervisado. ¿Ok? Y después el aprendizaje por refuerzo, que es, digamos, lo que se usa en los videojuegos para que, no sé, un muñequito escoja la mejor ruta para escaparse o cosas por el estilo, o un juego de ajedrez, etcétera. Entonces, él tiene que ir eh, durante el mismo juego viendo a ver qué me conviene más. Entonces, si voy por este camino, voy obteniendo buenos resultados o buena recompensa. Y si me voy por aquí, entonces no, no me sirve, entonces me tengo que devolver. Que esas son características. Y de nuevo, nosotros vamos a trabajar sobre este aprendizaje supervisado. Y el caso que vamos a hacer, como les dije, es, tengo los datos de cuánto gana alguna gente por año. Y después quiero que el sistema yo le dé un año X y me diga cuánto se supone que debería ganar. Okay. Ok, dentro de esa categoría de aprendizaje supervisado, existen dos tipos de problemas que se resuelven, clasificaciones y regresiones. El que vamos a resolver ahorita es una regresión. Entonces, los problemas de regresión, lo que predicen es un número, okay, un dato numérico. Entonces, por ejemplo, en eso, ¿cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto va a ser el salario que va a ganar esta persona en el ejemplo que vamos a hacer? Etcétera. Que predicen un dato numérico. Y en las clasificaciones lo que predicen es una categoría. Entonces me dicen si es perro o si es gato, me dicen si estoy enfermo o si estoy sano, si esta imagen tiene cáncer o no tiene cáncer, etc. Entonces es una clasificación. ¿Okay? Que aquí algunos ejemplos, ahí los pueden leer ustedes para avanzar con el tiempo. Aquí ejemplos de regresiones y ejemplos de algoritmos que se usan para resolver problemas de regresión. En nuestro caso vamos a usar una regresión lineal. Y ese problema que vamos a resolver se podría resolver también con este algoritmo o con este o con este o con este. Que en este caso lo vamos a hacer con el primero. Y los problemas de clasificación, aquí hay varios, como lo que les decía, que puede ser una clasificación binaria, digamos cáncer o no cáncer, o una clasificación en muchas categorías. Por ejemplo, bueno, si me da tiempo, hay un algoritmo ahí que descargué, que lo que hace es que tiene imágenes de moda, o sea, zapatos, chancletas, bolsos, etcétera, y él me dice, yo le doy una imagen de algo y me dice, esto es un bolso, esto es una chancleta, esto es un zapato, esto es una tenis. Okay, entonces tiene múltiples categorías. Y dentro de esos algoritmos, bueno, algunos de ellos, está por ejemplo eso, regresión logística, máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, de nuevo, estamos en aprendizaje supervisado y haciendo una regresión. Okay. Ahora, ¿cómo alimento al sistema? Que lo alimento con un dataset.
que un dataset es un conjunto de datos, que en nuestro caso sería este Excel. Bueno, este archivo separado por comas, este CSV, que lo que tiene en este caso, como vimos antes, es el salario, perdón, los años de experiencia y el salario. En este caso, es un ejemplo muy pequeño que solamente tiene esta columna de año y la predicción que quiere hacer, que sería el salario. Pero yo podría tener otra, por ejemplo, que yo quiero predecir el precio de una casa. Entonces yo tendría aquí una columna de precio y aquí tendría, no sé, cantidad de cuartos de esa casa. Si hay un supermercado cerca, ¿no? Entonces aquí puede ser un valor kilómetros de los que se encuentra el centro, metros cuadrados. Entonces, yo podría atender un montón de variables que determinan este valor. ¿Okay? En este ejemplo, solo tenemos una variable independiente, se llama, que es de aquí, variables independientes, y una variable dependiente, o sea, que depende de las otras, que sería en este caso el precio o en este caso el salario. ¿Okay? Entonces, cuando uno recibe un dataset, tiene justamente que estos que están aquí en amarillito, F1, F2, serían las variables independientes, y la predicción que yo voy a hacer, que normalmente se pone con Y, sería la variable que sale, o sea, o que depende de las otras. ¿Ok? Ok, cuando yo recibo un archivo como este, entonces puede ser que el archivo, no sé, por ejemplo, que aquí no traiga este valor. Entonces ya el archivo está ahí un poco dañado, entonces yo tengo que arreglarlo. Entonces tendría que ponerlo. Hay casos donde yo sí sé qué valor poner y casos en que no, entonces yo tengo que comenzar a arreglar los datos. Eso se llama preprocesado. Ahora sí, si yo tengo un archivo muchísimo más grande, puede ser que tenga un montón de datos que están en nulo. Entonces, que hay que estudiarse los datos, revisarlos, manipularlos, y tal vez yo tengo este dato nulo y yo tengo que decir, ¿y de qué valor le pongo? Entonces, ahí, digamos, es una decisión, digamos, de la persona que está entrenando el sistema, decir, bueno, ese dato lo quito, lo dejo, o tal vez hago un promedio de estos datos y meto aquí el promedio, o que entonces hay que decidir qué valor poner ahí, quitarlo o qué, porque, digamos, si pongo un valor ahí muy aleatorio, puede ser que entonces cuando el sistema haga la predicción, como toma ese valor ahí que nada que ver, entonces me da una predicción no tan buena. Entonces, por ejemplo, en el caso de análisis de imágenes, hay que revisar, por ejemplo, yo le voy a meter imágenes de, no sé, imágenes médicas. Entonces puede ser que un escáner médico tenga una resolución, el otro tenga otra. Uno me tire las imágenes cuadradas, el otro me las tire rectangulares. Entonces hay que, o sea, tengo 1000 imágenes o 10.000 imágenes y tengo que ver cómo hago. O sea, primero hacer un algoritmo para que me las recorte, me las deje todas iguales, todas exactamente en el mismo formato, para poder entrenar. Puede ser que yo tenga unas a color, unas en blanco y negro, entonces igual. Que ese trabajo de depurar los datos es lo más importante en esto. ¿Okay? Que el preprocesado es lo más importante. ¿Okay? Que si los datos entran mal, de las predicciones van a salir malas. Entonces, en esto es en lo que se debe invertir más tiempo, porque los algoritmos ya existen librerías que hacen la magia, digamos. Entonces, se llama el algoritmo y el algoritmo hace la cosa. Entonces, uno sí tiene que estudiar cuáles parámetros usa el algoritmo para depurarlo, para que me dé mejores valores, y yo tengo que estudiar bien el algoritmo para saber si lo que me da tiene un porcentaje de error muy alto o muy bajo, etc. Entonces, ahí sí tengo que estudiar mucho cómo funciona el algoritmo, pero la corrida misma del algoritmo, pues nada más llamo a la librería y ya se hizo la magia. Y después sí tengo que analizar todo eso a ver si lo que me dio es algo bueno. Okay.
Aquí nada más como ejemplo, esto ni siquiera lo voy a correr porque ahí lo pegué nada más. Entonces yo tendría un archivo, ese archivo Excel, ese archivo en CSV, un chorro de imágenes. Entonces yo las cargo y se hace esto. Siempre se sacan las variables, en este caso, los años, se ponen en una matriz X y el valor de salida se pone en un vector Y. Que no se puede llamar de otra forma, pero se acostumbra a usar X y Y. Entonces, en este caso, como tengo nada más dos valores, entonces de la matriz de características va a ser un vector, porque solo tengo una característica que son los años. Si fuera este caso, tendría una matriz de características con 4 características y un vector de predicción que sería el precio. Entonces, ¿qué? Se separan ahí. Que esos datos que yo tengo, que supongamos que yo tengo ese archivo con 1.000.000 de registros, entonces yo tengo que usar, esos son los datos que tengo, entonces yo tengo que entrenar el sistema con esos datos. Pero yo quisiera también probar el sistema. Entonces, usualmente se reserva un porcentaje de esos datos para entrenar y se deja un pedacito para probar. ¿Okay? Entonces, a veces se usa, por ejemplo, 80% para entrenar y 20% para probar, o 75-25. Bueno, en el ejemplo que yo les puse 66 y 33. Pero bueno, la idea es, tengo un archivo de datos y yo lo paso. Una parte para entrenamiento y una parte para pruebas. Incluso yo podría hacer una parte para entrenamiento, una para pruebas y otro extra para validación. Entonces yo tendría, digamos, este Excel. Y además tengo otro Excel aparte que podría ser que nada que ver con este, que es el que yo uso para probar a ver si el sistema realmente funciona con datos nuevos. ¿Okay? O en este caso, yo agarro el de entrenamiento y lo parto en dos. Entonces, no sé, me dejo el 90% de entrenamiento para entrenar y un 10% para probar. Eso se hace usualmente, las librerías, hay una de estas, el Scikit-learn tiene esa opción de hacer un split, y entonces aquí yo le pongo porcentaje, tanto en este caso 25 para pruebas y 75 para entrenar. Ok, después todos los algoritmos que tienen un método que se llama fit. Entonces ustedes crean una clase, que la clase es del tipo del algoritmo X y trae un método fit, en el cual yo le meto de entrada la matriz de características y el vector de predicción. En este caso el de entrenamiento. Entonces, he hecho correr esa cosa y el algoritmo encuentra de las características de los datos, y yo después, normalmente los modelos traen un método predict que me saca ahí las predicciones. Entonces, eso sería como en este ejemplo, que aquí nada más está para que lo vean. Entonces, en este caso estoy usando un algoritmo de árboles de decisión. El algoritmo se llama, y aquí se llama el fit, y ya esa cosa hizo su magia, entrenó el algoritmo y listo. Y después entonces yo puedo probar los algoritmos. Entonces, si yo tengo un algoritmo de regresión, entonces yo podría, como en el caso que vamos a hacer ahorita, una regresión lineal, entonces eso me tira me predice esta recta, y yo puedo ver si la recta tiene un error aceptable para yo decir que el sistema está funcionando bien. Y si fuera una clasificación, entonces más bien se usa algo que se llama la matriz de confusión. Entonces eso básicamente me devuelve esta cajita que me dice los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. O sea, por ejemplo, yo tengo que adivinar entre perros y gatos. Entonces me va a decir cuántos de los que eran perros realmente me salieron perros, y cuántos de los que no eran perros no me salieron perros. Entonces, esta diagonal son los casos buenos. Y estos serían los casos cerrados, que sería, digamos,
alguno que yo dije que iba a ser, que era perro y en realidad me salió gato. O entonces aquí estos casos, los que están en esta otra diagonal serían los, los casos donde el sistema falla. Entonces, eso como para que ustedes ya después vayan a buscar, entonces que vean que las pruebas que se hacen sobre las regresiones y las clasificaciones son diferentes. Ok, listo. Ok, entonces con esto nos fuimos. Ok, ahora, abran en Google, el Google Colab, entonces entran acá a Google y ponen ahí Colab. Y entonces lo abren. Que les va a salir algo como esto. Que entonces me confirman si me van siguiendo. Porque la idea es que ustedes corran el programa. Y si no les corre, que me digan. ¿Okay? Entonces, y estando ahí, le dan a este botón que dice subir. Y en ese botón de subir, buscan en la carpeta de descargas donde descargaron el archivo que al inicio de la charla yo les dije. Entonces, aquí le dan subir. Buscan el archivo, entonces ahí van a encontrar ahí en descargas, revisión lineal, no sé qué, la seleccionan y le dan a abrir. Que tal vez no sé si ponen ahí la manita virtual para ver si todo está saliendo bien, si lo están pudiendo hacer. Entonces, manita, si vamos bien con esto. No veo ninguna manita. Tan mal estamos. Ok, ya veo una. Ok, listo. Aquí van las manitas, gracias. Ok, excelente. Ok, entonces pareciera que sí ya pudieron ver el archivo. Ok, aquí veo un montón de manitas. Aquí veo otras que todavía no están. Ok, vamos a ver. Que todavía veo algunas sin manita. Ok, entonces, bueno, si quiere, bajan las manitas, por favor. Que me llevo esto para acá. Ok, entonces, si me van siguiendo, entonces, ustedes tendrían abierto ese que dice regresión lineal. Ok, si ustedes subieron en el Drive el archivo que yo les dije, entonces el archivo CSV yo necesito que esté en el Drive. Entonces, aquí bueno, ya ahorita lo tenemos que importar, ya les digo cómo. Entonces, por aquí en este paso vamos a tener que importar el archivo. Entonces, si quieren, le dan a esta instrucción y la ejecutan. Que le doy ahí. Entonces, eso lo que va a hacer es enlazar el Google Colab con el Google Drive. Entonces, le dan ahí, me abre esta ventana, entonces le damos conectar. Aquí donde sale de conectar con Google Drive, entonces le dan OK. Ahí me va a salir otra ventana donde ya no dije nada. Me pide elegir la cuenta, entonces elijo la cuenta y no cierren eso, sino que se van hasta abajo y le dan permitir. Y ya está. Entonces ahí se va a enlazar el Google Drive con el Google Colab. Ok, ahora que pueden darle aquí en esta barrita de la izquierda, esta carpeta que dice archivos, le dan clic nada más. Y entonces deberían ver una carpeta como esta que yo veo aquí, que dice Drive. Entonces ahí ya yo puedo ver todas mis pestañas del Drive. Okay, entonces eso ya lo vamos a usar. Que entonces esto lo pudieron hacer sin problema. Que si alguien
¿Tienen problemas? Entonces, lo indica, por favor. Listo. Entonces ya tenemos esto conectado con el drive. ¿Qué vamos a hacer? Ok, ya les dije antes que teníamos... ahí veo, tengo un archivo, en este caso un dataset, que eso le conoce como un dataset o una tabla de datos, o... Bueno, aquí no estoy sinónimo, pero entonces podría ser un dataset o una tabla de datos. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, como les dije antes, la idea es, yo tengo valores, recuerden que estamos con aprendizaje supervisado, que tengo valores de años y cuánto gana la persona. Y después yo lo que quiero es más adelante decirle al sistema una cantidad de años y que él haga la predicción de cuánto podría ganar. Ok, usé este ejemplo porque es un ejemplo bastante sencillo, que la mayoría, digamos, sí recuerda cómo funciona la ecuación de una recta. Por ejemplo, esto que está acá. Que y es igual a b más a x1 más a x2 más a x3 más a xn. Entonces, en este caso, como yo solo tengo una variable, entonces sería y es igual a b más a x1. No tendría x2 ni x3 ni x nada porque solo tengo una variable independiente. Entonces, la formulita que tengo es nada más esto. Entonces, con esos datos, ¿qué es lo que tiene que hacer el algoritmo? Encontrar esta B y esta A1. O sea, encontrar los coeficientes para esa recta. ¿Ok? Entonces, por aquí tengo un dibujito, creo. Este. Voy a robarme este para acá. Entonces, el asunto es así. Que yo tengo la cantidad de años de experiencia. Tengo que esos puntos, digamos, son los salarios que yo le estoy dando para entrenar. Y entonces, el sistema lo que va a ir haciendo es que calcula esta recta. Entonces, tiene que encontrar una recta tal que se acerque a la mayor cantidad de los datos. Y esta recta está pésima. Que si hago esta otra, bueno, y se acercó a este dato de aquí, pero a los otros datos está también malísimo. Si hago esta otra, también malísimo. Y si hago esta otra, igual malísimo. Que si hago esta, que ya me acerco a cierta cantidad de datos. Y si trazo es azul, entonces esa se acerca, y no se va a acercar a todos, pero se acerca a una gran mayoría de los datos. Entonces, esa va a ser la recta que me va a servir como la recta predictora. Entonces, va a empezar a tirar líneas, digamos, líneas y líneas, bueno, para decirlo de una manera intuitiva, y hasta que me encuentra la línea, esta línea azul, que sería la recta que de ahí en adelante voy a usar para hacer las predicciones. Entonces ya yo voy a decir, bueno, este tiene 8.5 años, entonces eso pega con esto, entonces se va a ganar este valor de aquí. ¿Okay? Entonces, eso es lo que va a hacer el algoritmo. ¿Okay? Entonces vamos para arriba. Aquí está la formulilla de la recta. Que este valor B sería, digamos, cuánto va a ganar la persona de cuando no ha empezado a trabajar. Entonces aquí yo voy a poner, sin trabajar se gana 0, va a ganar 5 pesos. Y aquí ya los coeficientes de la recta. ¿Okay? Aquí está la información de cómo se calcula eso. Ahí lo pueden después explorar. Que esto, bueno, esto lo dejé porque esto era de otra cosa, pero nada más para que lo sepan, digamos, si ustedes tienen en lugar de los datos en un Google Drive, los podrían tener en un Git. Entonces, le conectan
el Google Colab con el Git y se traen los datos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos con esta parte. Ya nosotros corrimos esto. Entonces, yo necesito buscar el archivo. Entonces, vamos al Drive. Entonces, yo entro aquí a mi Drive y busco la carpeta donde yo dejé el archivo. Entonces, en mi caso, yo la tengo aquí en Colab, en charla final, y aquí tengo el archivo. Que entonces hagan ustedes eso mismo. Vayan al Drive, buscan ahí carpeta por carpeta, encuentran el archivo, y una vez que encuentran el archivo, le dan clic aquí a los puntitos y le dan donde dice copiar ruta. ¿Okay? Porque después en un comandillo ahí de Python yo tengo que decirle, vaya, traigas el archivo que está en tal ruta. Entonces necesito copiar la ruta. Porque el archivo que yo les pasé tiene la ruta de mi Drive, no la ruta de su Drive. ¿Okay? Entonces copiamos la ruta. Bajamos por acá. Aquí corremos esta librería. Chum, chum, la corremos. Cargamos estas otras librerías. Estas son para trabajar con vectores. Estas es para hacer gráficos. Y esta es para trabajar con los datasets. Entonces aquí, chum, cargo las librerías. Ok, ahora, esa ruta que copiaron, entonces la vamos a sustituir por esto. Ok, entonces, en mi caso es Content Drive, My Drive, Colab, no sé qué, no sé cuánto. Y en el caso de ustedes va a ser ahí otra ruta. Pues ponen en esta variable ruta esa dirección. Ok, si eso lo hicieron bien, entonces ya pueden hacer es correr esta otra línea, que sería cargar el archivo que está en esa ruta, el archivo que se llama salary.csv, y de una vez, cuando lo jalan, entonces él toma que la matriz de características, que en este caso sería un vector, porque solo tiene uno, voy a meter todas las columnas excepto la última, entonces me queda solo la primera. Y en este caso le digo que me ponga la columna 1, que es la segunda, porque esto empieza en 0, entonces ya tengo en este caso los dos vectores. El de las características, que es una, que es los años de experiencia, y en esta otra tengo hojas. Ah, bueno, perdón, es que no ejecuté este. Corro la ruta y tengo esto. Ok, entonces, luego le doy aquí al dataset para probar si la cosa cargó bien. Entonces aquí ya veo todos los archivos, perdón, los datos del archivo. Que hasta aquí, ¿cómo vamos? Manitos arriba para ver si vamos bien. De nuevo, manitas. Tan mal estamos. Que pudieron cargar el archivo. En mi caso, sí. Ok, gracias. Entonces, bueno, voy a continuar. Espero que me vayan siguiendo. Si no, después ustedes pueden ver la grabación. Voy a tratar de entender el archivo, que todos modos ahí lo tienen. Okay. Listo. Aquí nada más puse un grafiquillo de una función ahí cualquiera, en este caso 4x menos 7, nada más como para que veamos cómo se grafica ahí usando el pyplot. Aquí tengo el grafiquillo. Aquí hice otro, nada más que parametricé aquí los valores. Y entonces en este caso puse que sería 3 más 2x. Entonces aquí imprimo esa otra. Ahí está. Para después usarla para imprimir los datos del resultado del algoritmo. ¿Okay? Entonces ya tenemos los datos. Entonces, en esta voy a graficar los datos, a ver qué tal andan. Entonces, usando el X y el Y, grafico los datos. Y entonces veo que esos datos andan ahí. Entonces vean que esos datos sí parecen
que se podrían trabajar con una regresión lineal, porque yo sí podría encontrar una recta que se acerque bastante a los datos. Entonces digamos que por esa razón yo diría, bueno, voy a hacer una regresión lineal. Porque ahí si los datos hacen otra cosa, digamos que los datos, no sé, que los puntos estén de una cosa como así, y si nunca voy a encontrar una recta que se acerque a esa curva. Entonces, en este caso, sí me sirven ese problema para modelar con una regresión lineal. Ok, listo. Ok. Ahora, como les dije antes, uno necesita de esos datos que yo tengo. Este dataset es muy chiquitico, son como 30 registros. Que podría ser uno de cientos de registros o miles de registros. Pero la idea es la misma. Entonces, esta librería scikit-learn, que la uso para partir los datos. En este caso le puse que un tercio de los datos van a ser para entrenamiento y el resto para, perdón, un tercio de los datos para pruebas y otros 2/3 para entrenamiento. Okay. Listo, ya está. Entonces en estos xtrain y xtest, aquí ya se hizo la división. Y en el ytrain y en el ytest, ahí está la división también. Okay. Que este pedacito que puse acá, para este algoritmo no es necesario, pero para otros algoritmos sí es importante, porque si yo tuviera muchos datos, o sea, muchas columnas, digamos aquí un X1, y aquí un X2, y aquí un X3, y aquí un XN. Entonces yo tuviera ese montón de columnas, y por ejemplo, esta columna vale, aquí llevo 2000, 20,000, ok, tengo ese valor aquí, y aquí tengo un valor de 20, o de 10, por ejemplo. Y aquí tengo un valor, digamos, de 0.5. Entonces, cuando se va a hacer la predicción aquí de la Y, un valor aquí, no, lo que sea, esta variable va a tener mayor importancia porque es un valor más alto. Y tal vez esta que es 0.5 se descarta. Entonces, eso no se quiere. Entonces, lo que se usa es escalar los datos. O sea, es transformar estos datos para que queden con valores similares. Entonces, eso es lo que les pongo acá, nada más para que lo vean cómo funciona. Entonces, se llama a esta librería Scalar y aquí yo escalo los datos. Entonces, vean que el vector de entrenamiento ya escalado, entonces queda aquí con estos valores. Vean que quedan valores entre menos 0.7 hasta 1.4 o 1.6. Entonces, eso normaliza los datos de manera que si yo tuviera este caso de acá, ya el sistema no va a decir que esta variable es más importante porque todas tienen un rango de valores más normado, digamos. Okay. Entonces, aquí nada más se los puse para que lo tengan en cuenta para algún otro problema que vayan a hacer. En este caso que estamos resolviendo, no nos interesa hacer el escalado, pues solamente tenemos una variable. Ok. En el Ok, como les dije antes, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Tratar de encontrar esta B y esta A para decir que esa es la recta que me sirve más o que se acerca más a los datos. Entonces, como les dije antes, el algoritmo va a empezar a, digamos, a probar con diferentes rectas y lo que hace es eh, que usa la función de los mínimos cuadrados, que después lo pueden buscar si quieren, que básicamente es esto. Es ir buscando la diferencia entre el dato de entrenamiento con el dato que él hizo la predicción. Entonces aquí está la Y normal y la Y con techito. Entonces la idea es que esos valores se acerquen lo más posible. Entonces yo tengo aquí 10 valores para probar y yo calculo la diferencia entre esos valores y la sumo. No sé, esa diferencia me da 10. Hago otra recta y esa diferencia me da 20, entonces la otra recta me quedó mejor. Hago otra predicción, sumo los valores, y esa me da 1.
Entonces, esa es la mejor recta, porque la suma de las diferencias es, en esa recta es la menor. ¿Ok? Y entonces ya está. Ahora sí, vamos a correr el modelo. Entonces, uso aquí la predicción, que llamo la librería que usa que tiene el método de la regresión lineal. Ahí está. Y aquí está lo que vimos antes. Aquí tengo el método .fit, que es el que hace el entrenamiento. Entonces, en este caso, ese fit es el que va a hacer eso de sacar el mínimo de las diferencias de la recta y me da la mejor recta. ¿Y cómo me da la mejor recta? Diciéndome la B de la fórmula y el X1 en este caso. Entonces, aquí lo echo a correr. Que esto como es tan pequeñito, sale inmediatamente. Que si esto tuviera miles de datos, ahí duraría mucho más rato. Y en el caso, por ejemplo, de cuando se usan redes neuronales, que son, o sea, el algoritmo es un poco más complejo, sí se recomienda trabajar con GPUs o con TPUs en lugar de CPUs. Entonces aquí cuando nos conectamos en el Google Colab, que él me da aquí cierta cantidad de discos, cierta cantidad de RAM, y no me acuerdo dónde. Bueno, por aquí está una de las opciones del menú. Yo le puedo decir que me cambie para que no se ejecute en un CPU, sino que se ejecute en un GPU. Bueno, ahorita no lo encontré, pero para que lo sepa. Entonces, ¿de cuál es la gracia? Si yo tengo un CPU, que cada CPU tiene una unidad de control. Bueno, si yo tengo varios núcleos, entonces tendría varias unidades de control. Pero si yo tengo un GPU, que es una tarjeta gráfica, eso tiene cientos de CPUs, perdón, cientos de unidades cientos de ALUs. Entonces, va a trabajar mucho más rápido para esos algoritmos que tienen que trabajar con matrices. ¿Okay? Entonces, en esos casos, digamos, en los casos de prácticamente todo lo que se trabaja con imágenes, se trabaja con GPUs o con TPUs. En este caso, como es algo pequeñito, lo puedo trabajar perfectamente con el CPU. ¿Okay? Entonces, ya corrimos el punto fit. ¿Okay? Después de hacer eso, digamos, esto aplica para todos los algoritmos. Eso sería básicamente lo mismo. Aquí, en lugar de llamar a linear regression, llamo a regresión logística, llamo a máquina de soporte vectorial, llamo a una red neuronal. Entonces, de aquí para arriba, todo lo que tengo es igual y aquí cambiaría el modelo. Quiero hacer eso con tal o cual algoritmo. Corro el fit de tal o cual algoritmo y después saco la predicción. Entonces sería, en lugar de que fuera regresión, sería red neuronal.predict, no sé cuánto .predict, y aquí me sacaría el vector de las predicciones. Es más, si yo lo doy aquí otra vez. Bueno, algo que no vimos antes. Entonces, si yo lo doy aquí en código, entonces me genera otro. Entonces, aquí yo puedo poner aquí y, chiquita, red, y lo corro. Y entonces aquí me muestra qué valor de predicción hizo para cada cosa. ¿Ok? Y después, en este caso, aquí hago grafico los datos de entrenamiento. Que para ver qué tal me quedó. Y gráfico los datos de prueba. Entonces aquí, en este caso, yo puedo ver la recta y ver, digamos, qué tan bien anda o qué tan mal anda. Y que yo podría ver si realmente el algoritmo me está sirviendo. Que hay otras métricas que uno podría usar, que en este caso no las estamos usando, pero uno podría tratar de probar el algoritmo con otras métricas. En este caso lo puedo hacer visualmente porque solamente tengo dos variables. Si tuviera tres variables, todavía lo puedo hacer gráficamente. Yo podría hacer un cubo, puedo hacer ahí no sé, una figura como una taza o una cosa por el estilo, y ahí puedo probar que el algoritmo funciona. Pero si yo tengo
10, 20, 40, 50, 100, 10,000 variables, ya yo no puedo hacer un gráfico en 10,000 dimensiones, o en 20 dimensiones, o en 40 dimensiones. Entonces, que estos gráficos son útiles y los podemos aplicar cuando tengo 2 o 3 variables, pero no cuando tengo miles de variables. Entonces, para eso hay otras formas de probarlo. Entonces, básicamente, que ya corrimos eso. Okay, entonces, en este caso, como les mostré hace un rato, yo puedo dividir los datos en entrenamiento y test, o puedo tener un tercer dato para probar, que sería un conjunto de validación. Entonces, en este caso, aquí me inventé un arreglo y le metí valores. 0.5 años, 1.5 años, 3.5 años, etc. Y eso lo metí en ese vector que llamé validación. Y después entonces hago la predicción usando ese vector de validación. Y aquí me fijo. Entonces yo podría revisar, bueno, con 0.5 años me gano 31,400 no sé qué. Con 15 años, entonces me gano 16,000. Entonces puedo ir probando a ver si el sistema está haciendo algo bueno. Y como les dije al inicio, el objetivo de este algoritmo es encontrar esa recta. Entonces lo que necesito es encontrar el valor B, o sea, la ordenada en el origen, y el coeficiente de la variable X. Entonces, eso lo saco, que llamando a la variable, bueno, al objeto con este atributo, entonces aquí hago regression.intercept y regression.coef, y eso me da los valores, y tan. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí lo escribí mal, aquí en realidad son, en lugar de 28 son 26, y aquí sí está. Entonces, después de todo eso que hicimos, entonces lo que podemos decir es que ese algoritmo, la recta que encontró fue B, o sea, esos 26,000 no sé qué, más el valor del coeficiente de la X, que en este caso es 9,400 no sé qué, y ya está. Entonces, ya después yo, con esta recta, entonces yo puedo cambiar el X, le pongo 0.5, 0.7, 10 años, 20 años y me va sacando las predicciones que yo necesito. ¿Okay? Entonces, eso sería el ejercicio usando una regresión lineal. Ok. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se aburrieron? ¿Qué tal vamos? ¿Alguno que se anime a hablar? Ok. Ok, Chanto me dice que sí. Ok. Momento bien, Adrián. Ok, por allá. Gracias. Entonces, cuando terminé que yo dije, tal vez me alcanza el tiempo, y creo que sí lo estoy logrando. Entonces, bueno, los que estaban del curso con Christopher, no sé si se pueden quedar más rato, si no, ahí les queda la grabación. Y que voy a mostrarles un par de cositas acá, antes de que terminemos. Entonces, regálenme un segundito, perdón. Ok, listo, ya volví. Entonces, digamos, este algoritmo de la regresión lineal y este ejemplo de predicción es, bueno, es interesante, pero no sé, tal vez la gente diría, es más bonito ahora que hablan tanto de imágenes y de todo esto que se está haciendo con ChatGPT y ese tipo de cosas, de mucho más interesante, generar imágenes, etc. Entonces, eso se hace con
redes neuronales. Entonces, aquí les puse un ejemplo que es de una red neuronal, en este caso, cuando yo tengo una red neuronal de una sola neurona se llama un perceptrón. Ahorita les explico un poquito qué es eso. Entonces, si yo hago una red neuronal de un solo perceptrón, digamos, la corro acá, corro esto acá, vuelvo a jalar los mismos datos que teníamos antes y los divido en X y Y. Vuelvo a dividir los datos en entrenamiento y test, igual que antes. Y entonces aquí es donde hago la red neuronal. Entonces en este caso es una red neuronal de una única neurona. Entonces aquí la creo. Ups. ¿Qué pasó? Que no le gustó. Ah, no, perdón. ¿Qué pasó? Voy a limpiar aquí. Okay. Esto también. Ok, este creo que no lo había corrido. Vamos a ver si es cierto. Listo. Ok, esto lo comenté. Y después, aquí, le defino unos parámetros a la red, y luego ahorita los explico un poquito. Y aquí entonces he hecho andar la red. Perdón, aquí más bien, aquí les digo, muestro cómo es la red. Entonces aquí me dice que es una red de una única capa. Y aquí la pongo a andar. Entonces aquí la ejecuto. Le digo que haga 20 revisiones de los datos. Y aquí me da el resultado. Aquí muestro el dataset original. Y aquí hago la predicción igual que antes. Y por aquí la pinto. Entonces al final, digamos, aquí hice lo mismo. Que nada más y rápidamente para que vean que con una red neuronal también puedo llegar a lo mismo que hicimos con la regresión lineal. ¿Okay? Ahora bien, para no dejarlo así como con todo en el aire, entonces en la carpeta del Drive yo les puse aquí teoría de redes neuronales. Okay. Entonces ese archivo lo que tiene es esto. No, mentira. Sería este de acá. Que entonces aquí nada más como para explicarles qué fue lo que pasó ahí en ese otro ejercicio que hicimos. Entonces, que alguien tuvo una idea interesante de tratar de ver cómo representar una neurona biológica y convertirla en una neurona artificial. Entonces, la idea es que las neuronas biológicas, aquí le entran señales eléctricas y si esa neurona se activa, entonces manda una señal eléctrica por este axón para conectar con otra. ¿Okay? Entonces, la simulación de eso en una neurona artificial es esta formulilla que está acá. Entonces yo tengo X1, X2, X3, X4. ¿Quién es eso? No es más que esto, X1, X2, X3, Xn. ¿Okay? Entonces, estas son las variables de entrada. Esta Y no es más que esta Y de acá. Entonces ahí está. Las X y las Y. Okay. La red tiene que hacer la magia para devolverme el resultado. Entonces, en el caso de la regresión lineal, lo que yo tenía que encontrar era, voy a subir, lo que tenía que encontrar era esta B y esta A. Y en el caso de la red neuronal, lo que tengo que encontrar son estas W.
W1, W2, W3, W4, W5. Entonces, tengo de que encontrar todos los W tales que se me genere en este caso esa misma recta que se aproxime a los datos. ¿Okay? Ahora bien, si yo tengo solo una neurona, entonces se hace esta fórmula. Es agarro x1 por w1, x2 por w2, a x5 por x5. Ok, todo eso lo sumo, eso me da un valor. Ok, eso está representado con esta sumatoria acá. Ahora, para que la neurona, igual que la neurona real, pase un dato a la siguiente neurona, o sea, para que la neurona se active, se usa una función de activación. Entonces, en este caso, la función de activación es esta. Ok, si esa sumatoria me da mayor que un valor que yo escoja acá, por ejemplo, que 1, o que 5, o que sea, que si ese valor me da mayor que tanto, entonces eso me devuelve un 1. Entonces, eso significaría que la neurona se activa y le va a mandar un dato a la siguiente neurona. Y si el valor de esa sumatoria es menor que un valor X, bueno, el valor B aquí, entonces tiro el valor a 0. ¿Okay? Entonces aquí tengo que una neurona que no se activa. Ok, ahora, en el caso del ejemplo que hicimos, la función de activación que usamos fue justamente una función lineal. Entonces, si nosotros venimos para acá, vamos aquí al final, entonces, ¿qué se me hizo? Entonces, cuando se llama a que cuando se crea la red neuronal, se dice que es una función de activación lineal. Entonces, por eso va a ser exactamente lo mismo que la regresión lineal. ¿Okay? Y como solo tengo una neurona, entonces la salida va a ser justamente lo que ando ocupando, que es la línea. ¿Okay? Ahora, si yo tuviera algo más grande, digamos, por ejemplo, yo tengo una imagen y necesito que saque las características de mi cara para que después diga que yo soy yo. O que yo tenga aquí una clasificación aquí, perros, gatos, chanchos, vacas, etcétera. Entonces aquí en este caso tengo 4 categorías. Entonces aquí yo lo que voy a meter en esta línea son los datos de una imagen. ¿Okay? Entonces aquí tengo esta neurona conectada con esta otra, conectada con esta otra, y vean que hay un montón de conexiones. Pero al final, la idea, por lo menos intuitiva, es la misma. Aquí en esta, yo lo que necesitaba era encontrar estos 5 Ws para generar la recta, como en el caso anterior. Y en este caso, que si tengo, entonces aquí va a tener un montón de Ws por acá, otro montón por acá, otro montón por acá, otro montón por acá, otro montón por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Que repasar para allá y para acá, digamos, simplificándolo como al 1000%, para encontrar todos esos Ws tales que encuentren las características mías. Entonces, las características, no sé, de mi cara, activan estos y estos y estos Ws con tales valores. Las características de la carita del compañero se activa con esas otras neuronas de aquí por abajo porque, no sé, es más menos narizón que yo, tiene ojos más grandes, más pequeños que yo, etcétera, etcétera. Entonces, las neuronas que se van activando son estas, y entonces el valor que sale por aquí es, bueno, este es Adrián, no, este es Juancito, este es Pedro, este es, etcétera. Entonces, esa es como la idea. Ahora, cuando yo tengo imágenes, entonces les voy a compartir, creo que es este de acá. Voy a ponerle este en el chat. Eso es para que vean cómo, por lo menos que tengan la noción de qué pasa con las imágenes. Entonces, me avisan cuando tienen esto abierto. Ok,
que pudieron verlo, Eso en el chat. ¿verdad? Compartir en el chat. Sí, lo copié en el chat. Bueno, según yo. Que va de nuevo. Chinchón. Ahí va. Ok, entonces, cuando se trabaja con imágenes, entonces, ¿qué es una imagen? Una imagen es una matriz que si la imagen es en blanco y negro, por ejemplo, cada casilla de la matriz sería un píxel, que va desde 0, que es negro, hasta 255, que es totalmente blanco. Entonces va la escala de grises. Si fuera una imagen a color, entonces tendría 3 matrices, una rojo, verde y, pues, RGB, rojo, verde y azul. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un algoritmo de esos, yo quiero hacer una clasificación, etcétera, que lo que el algoritmo recibe, voy a pasarme para acá, lo que el algoritmo recibe es de este X1, X2, X3, X4, X5, que estos que están acá. Pero yo lo que tengo es una imagen, entonces yo tengo que transformar la imagen en algo que sea un X1, un X2, un X3, un X4, un XN. Okay, entonces, este sería el caso de acá. Entonces, sería todo el proceso que pasa desde que yo tengo una imagen, que comienzo a transformarla, hasta que toda esa imagen se me convierte en un vector. Okay. Entonces, este es un ejemplo, digamos, donde yo puedo, por ejemplo, dibujar un número. Entonces, aquí yo hago un número 2, digamos. Okay. Entonces, esto me dice que la primera opción, o sea, siempre se trabaja con una predicción, entonces dice, es más probable que esto sea un 2. Y bueno, como segunda opción puede ser que sea un 1. ¿Okay? Entonces, ve, yo tengo eso lo están pudiendo hacer ustedes. Alguno hay que me lo diga ahí en el audio, por favor. Sí. Ok, listo. Entonces, ve, yo tengo la imagen y yo tengo que convertir esa imagen, o sea, esta matriz, convertirla en este vector que está aquí arriba. Porque ese vector es el que yo meto aquí, en esta línea de bolitas rojas. Y esa es la entrada donde, valga la redundancia, donde ingresa ese vector. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que tienen que encontrar esa red es características de ese 2. ¿Okay? Entonces, que yo recibo el 2 así tal cual. Aquí una escala de grises, aquí están cada uno de los píxeles. Entonces, a este 2 se le aplica algo que se llaman convoluciones. Que una convolución es, eso es un filtro. En este caso se le aplican 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros. ¿Qué son los filtros? Los filtros son como los que ustedes usan ahí en TikTok y esas cosas ahí le aplico un filtro, entonces me salen orejitas, o le aplico un filtro, entonces ya salgo, se me resaltan los bordes y nada más se ve todo ahí como diferente. Entonces, si yo le aplico un filtro a esta imagen, entonces me sale esta otra. Si le aplico otro filtro, me sale esta otra. Si le aplico otro filtro, me sale esta otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esa imagen yo le aplico varios filtros. Entonces, un filtro, ¿qué sería? Sería agarrar, digamos, esta matriz es la imagen. Entonces, yo agarro esa matriz y la multiplico por otra matriz pequeñita. Entonces, agarro esa matriz, la multiplico por esta, la multiplico otra vez aquí por esta, y la voy pasando, y la voy pasando, y la voy pasando por todo por todo el archivo. Entonces, si ese archivo, o sea, esa matriz pequeñita con la cual multiplico a la matriz original, es un filtro X, entonces eso me sirve para que resaltar los bordes, no sé, por ejemplo, los bordes de la nariz, los bordes de la boca, etcétera, etcétera. En este caso, las características, por ejemplo, del número 2. ¿Okay? Entonces, de esta data original genero estas otras. A estas otras les vuelvo a aplicar otro filtro
y la voy haciendo más chiquita. Ok, okay. Después le aplico otro filtro. Y entonces vea cómo se está transformando la imagen. Ya ahora de la imagen original lo que tengo es esas cosas raras, que justamente son las características que me interesan a mí de la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, digamos que voy a borrar esto. Digamos que esa fuera mi imagen. Entonces voy a poner, digamos, aquí un 0, no, pero más allá. Voy a borrar esto. Digamos que yo estoy aquí. 0, 0, un 0, y aquí tuviera 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, digamos. Que si esa fuera mi imagen, entonces esa imagen podría ser algo como así. No, imagínense como la carita feliz. Aquí tengo el ojito, tengo la naricita, el otro ojito y aquí tengo la boca. Entonces, esos filtros que uno me sirven para detectar, digamos, este borde de la boca. Entonces, él se especializa en encontrar los píxeles que están aquí, que me dan la característica de esto. El otro filtro me sirve para capturar las características de los píxeles que normalmente suceden alrededor de un ojo, de la nariz, etc. Entonces, eso es lo que está pasando por aquí. Okay. Entonces, ya tengo eso. Después se hace algo que se llama el downsampling, que eso es comprimir la imagen. Entonces, cada vez voy comprimiendo más la imagen, porque si no me quedan muchos datos. Entonces, eso lo que hace es que agarra los, digamos, grupos de píxeles. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, un pequeño filtro, digamos, de 2 por 2 píxeles, por ejemplo. Y entonces, lo que agarro es que agarro 4 píxeles de acá, los sumo y los convierto en uno. Entonces, esos 4 píxeles los sumo y se convierten en ese píxel. Okay. Entonces, por ejemplo, este píxel, vea que salió de esos 4. Aquí lo podemos ver. Este píxel salió de esos de aquí. Este salió de estos 4. Este salió de esos 4. Entonces estoy tratando de reducir eso. Okay. Y una vez que ya tengo esto así chiquitito, entonces agarro todos estos, todas esas matrices y las convierto en, que agarro este regloncito aquí. Okay. Voy formando ese vector a partir de la matriz. Y entonces ya cuando tengo ese vector completo, entonces ese vector es el que ingresaría acá. Okay. Okay, ese vector no se parece aparentemente en nada a la imagen, pero lleva las características de los píxeles de la imagen. Entonces, cuando esto entra acá, entonces de nuevo, algunas neuronas se van a ir activando dependiendo de las características. Entonces, esta se convierte en especialista. Esta siempre se activa cuando le pasan cosas, no sé, le pasan narices. Esta se activa normalmente cuando pasan bocas. Esta se activa normalmente cuando pasan ojos. Y entonces, al final, igual lo que tengo son que encontrar los pesos de acá para saber si esto es perro, si esto es gato, si esto es lo que sea, o si yo soy yo, o si, etcétera. No sé si con esta pincelada se logró, por lo menos de manera intuitiva, mostrarles qué es lo que pasa en esos casos con imágenes. Si me dicen si sí o si no, por lo menos les queda la idea intuitiva. Díganme algo. Sí, entiendo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso es lo mismo que está acá. Entonces ahí lo pueden ver en el archivo. Ok, entonces básicamente eso es lo que les quería mostrar. Bueno, invitarlos de verdad a que si esto es un área que les interesa,
ahorita hay demasiadas cosas, hay canales de YouTube, hay páginas como esta, como Udemy, donde ustedes encuentran de cursos súper baratos, $10, $15, $20 por un curso donde pueden aprender esto. Hay montones de sitios donde hay cosas gratis. Entonces es cuestión de que si se interesan, entonces pueden empezar a buscar. En mi caso, yo les puedo contar que yo hace como unos 3 años estaba con casi cero conocimiento de esto, que empecé por buscar canales de YouTube para hacerme una idea inicial, que después me pagué un cursillo en línea y después he estado buscando ejemplos y probando, haciendo cosas. Entre las cosas que ya después he tenido que hacer es trabajar con el procesamiento de lenguaje natural, que eso es agarrar texto y analizar el texto, hacer un algoritmo de estos, pero no de regresión, sino de clasificación, para que el algoritmo diga que si el texto que yo escribí es algo, o sea, es una frase positiva o es una frase negativa o es una frase neutra, es en algo en lo que se trabajaba. Y ahorita recientemente he estado haciendo pruebas con imágenes médicas. Entonces, la idea es que se recibe una imagen de, o sea, de un corazón, de un pulmón y ver si ahí se encuentra algo que podría ser eventualmente un cáncer o cosas de ese tipo. Y cuando uno se pone a trabajar en eso, se da cuenta que hay un montón de cosas ya hechas y de hecho de la recomendación es de comenzar a buscar y empezar a modificar cosas. Importante acá, digamos que uno puede trabajar con esto, digamos, con esto que yo les dije, ustedes agarran un set de datos, buscan algoritmo, lo prueban y obtienen resultados y eso funciona, pero pueden ir más allá, digamos, si ya empiezan a estudiar un poquito y empiezan a sacarle el jugo, digamos, a lo que aprendieron en mate, digamos. Aquí se usa mucho terminología de estadística, entonces es importante recordar eso. Por ejemplo, yo he tenido que estar ahí desempolvando cosas que aprendí hace como 30 años para poder entender los resultados de estas cosas, que se usan cosas, por ejemplo, de integrales y derivadas que aquí cobran sentido, pero que por ello ustedes eso lo tienen súper fresco, entonces no tienen que ir a buscar en la memoria 30 años atrás como yo, sino que lo tienen de hace un semestre, entonces digamos que lo pueden aprovechar. Entonces, bueno, ojalá que la charla les haya servido y que, bueno, que les interesa que se pongan a practicar. Mayit. Excelente, Adrián. Voy a primero parar el